poquito de lo que se ha dedicado la licenciada Esther Avelina Miranda Álvarez. Es licenciada en Psicología por la UNAM. Ha trabajado en diferentes colegios como el Colegio Uxmal, Centro Educativo Reiner, Colegio Jean Piaget, como directora, como psicóloga interna, como docente de grupo, en el Colegio Liceo Mexicano también. Ha dado algunas capacitaciones, diplomados, muchos cursos de los cuales destaca la estrategia del aprendizaje basado en neuroeducación, emociones en el aula y automatización del aprendizaje, estilos de aprendizaje basado en neuroeducación, neuroplasticidad cerebral y ejercicio físico, y ha participado en algunos congresos. Bienvenida, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues vamos arrancando porque sí, efectivamente, hay como bastante información al respecto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero que nada, qué bueno que ya estamos todos aquí. Gracias, de verdad, porque sí ha sido un día complejo, platicábamos, entre los tráficos, pero qué bueno que ya están aquí. Y insisto, definitivamente, que es una comunidad participativa. Qué bueno que han seguido llevando estos cursos, porque definitivamente se nota esa participación aquí con ustedes al frente. Entonces, qué bueno que estamos aquí, y el tema de hoy es que tu voz afirme la identidad de tu hijo y no la destruya. ¿Por qué tocar un poco este tema? Yo creo que definitivamente hemos encontrado, y ahorita lo platicábamos aquí en cortito, la vida está cambiando, obviamente siempre estamos en un proceso continuo de evolución, pero sí, si bien es cierto, desde hace algunos años, incluso ya de previo a pandemia, pues con los avances tecnológicos, se empezaron a abrir de alguna manera otras formas y otras formas de ver la vida, ¿no? Nos empezamos a abrir a un mundo, porque de alguna manera pues, pudimos encontrar ya mayores referentes. Entonces, por supuesto que la evolución tecnológica ha agilizado, ha avanzado, evolución, pero también al ir tan rápido, y la pandemia, por supuesto, pues obviamente reafirmó el que tuviéramos que conectarnos mucho más en la tecnología, y entonces obviamente pues, la tecnología se volvió en esa ventana que ha ido con un acelere tremendo en esta evolución. Y entonces, de pronto, también nosotros pues corremos un poco para comprender tantos cambios. Y qué bueno entonces que estemos como uniendo fuerza todos para seguir comprendiendo todos estos cambios que vienen con una velocidad impresionante y que a todos nos tienen ocupados, ¿no? Padres, maestros, docentes, abuelitos, a todos nos tienen ocupados todos estos cambios. Y por supuesto, pues para no desatender evidentemente a nuestros pequeños, que evidentemente llegan a un mundo y lo ven así, como está ahorita. Entonces, pues ven a este mundo, lo ven totalmente normalizado en esta desconexión a la cual tuvimos que llegar por salud mental, por salud orgánica, pero pues de pronto los pequeños lo empezaron a normalizar, lo vieron como muy normal, de que todo el mundo tuviéramos que estar dentro de un aparato. Y entonces ahorita nos toca nuevamente a todos generar una conexión y una reconexión, porque efectivamente, como bien decía mi Silvia, sí, los avances también tecnológicos nos han abierto luz para revisar hasta dónde podemos influir, impactar, incidir en el crecimiento de nuestros chicos, en la evolución, y hasta dónde no nada más las cuestiones genéticas nos determinan, sino hasta dónde nosotros también estamos ya cambiando cuestiones celulares o atómicas, estamos modificándolas. Entonces, pues bienvenidos a este tema, y para poder hablar de la identidad de nuestro hijo, pues definitivamente vamos a platicar acerca de cómo se forma. ¿Qué es la identidad? La identidad personal va a ser precisamente esta forma en la que yo me percibo. Hay una diferencia entre la identidad y el autoconcepto. Desde que nacemos, vamos construyendo un autoconcepto que obviamente va determinando el qué pienso yo de mí. ¿Qué pienso de mí acerca de si soy una buena persona o soy una persona un poco indisciplinada?
yo empiezo a entender acerca de mí y ese será el autoconcepto. El autoconcepto entonces va a ser también aquel que yo voy a observar acerca de mi entorno. Cuando nazco, yo ya desde que nazco voy a encontrar que me va a determinar también el entorno en el que vivo. No es lo mismo un pequeñito que nace en costa que uno que nace en la ciudad. Entonces, también ya el contexto me va a empezar a determinar. Y obviamente, pues yo voy a empezar a darme cuenta desde muy bebecito que empiezo a formar parte de un lugar. Entonces, el autoconcepto va a seguir desarrollando las habilidades para adaptarme a ese lugar y ver si yo estoy cubriendo de alguna manera con mis habilidades lo que se espera de mí. Y la identidad ya va a implicar el que yo pueda, obviamente, en el rol en el que yo me encuentro, encajar en ese grupo en el que yo estoy. ¿Okay? Entonces, la identidad pues abarca más que el autoconcepto, porque la identidad implica la socialización y el rol que yo estoy jugando de acuerdo al esquema. Entonces, por eso también vamos a tocar el tema de la identidad de género, porque también esta situación que comentaba yo ahorita, en donde los chicos se tuvieron que meter tanto en los aparatos para estudiar, para platicar, para socializar, para sobrevivir socialmente, pues también nos llevó a comenzar a empatizar con otras personas en las cuales de pronto no estaban acostumbrados a socializar. El mundo, digamos que antes de pandemia estaba como que también muy segmentado y entonces estaba como que los grupitos que se identificaban, pero cuando de alguna manera todo el mundo tuvimos que estar dentro de aparatos y algunos apagaban las cámaras, pues entonces podían hablar sin ser vistos y entonces se pudieron sentir escuchados también. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que empezaron como a abrir de alguna manera esa empatía, porque otras personas decían, oye, fíjate que yo nunca había escuchado a estas personas pues, que siempre están en silla de ruedas, ¿no? O con discapacidad, nunca me había puesto a escuchar y veo que piensan y sienten, pues también muy parecido a mí. Entonces, los niños sí lo empezaron a percibir dentro de niños y adolescentes, dentro de sus relaciones interpersonales mediáticas, y entonces, por supuesto que también el mundo se ha ido abriendo en la aceptación de los pequeños. Y de alguna manera, en la desconexión que teníamos, pues empezó a generar ciertas conexiones, pero con sectores diferentes. Entonces ya no estaban como los grupitos tan marcados, y ahorita hay como una gran diversidad de agrupaciones que todavía, la verdad es que siguen saliendo más y más agrupaciones, ¿no? Entonces, por eso es que también, pues obviamente, dentro de las comunidades, por ejemplo, antes nada más decíamos que existe homosexualidad, y ahora dentro de toda esta gama se ha encontrado, pues obviamente, una serie de diferentes versiones, ¿no? Siempre han existido el transvesti, el transexual, el transgénero, pero cada vez se han ido ampliando de alguna manera las características de ciertas comunidades. Entonces, obviamente, en la identidad de género, pues también se hereda, por supuesto, pero también se va referenciando, y entonces podemos a veces convertir también ciertas actitudes en modas. Y entonces ahorita en el consultorio de los psicólogos sí nos estamos encontrando con que hay muchas personas que de verdad están determinando cuál es su identidad. O sea, realmente ya ni siquiera dejen ustedes lo de género, identidad, ¿no? ¿Encajo o no encajo? Desde ahí. Y por supuesto que ya desde ahí, pues ya empiezan obviamente a tener esta sensación de, y entonces, ¿a qué rol pertenezco? Y entonces ahorita en el consultorio sí tenemos esta sintomatología muy constantemente nos dan, ¿no? Chicos que no se encuentran todavía dentro de su género. Y por lo regular, lo que yo me estoy encontrando ahorita es que en su mayoría son los adolescentes. ¿Por qué hablar entonces de la identidad desde la voz de los padres? Pues porque definitivamente, como comentaba yo ahorita, sí somos herencia y vamos heredando genes. Y definitivamente
como también comentaba mi Silvia, el conocimiento es uno. Y a través de la humanidad y de la evolución, hemos buscado la manera de usarlo al conocimiento, y entonces por eso se segmentó en asignaturas, ¿no? En disciplinas. Y entonces la matemática, y entonces la filosofía, y entonces las humanidades, pero finalmente el conocimiento es uno. El ser humano necesitó irlo segmentando. Sin embargo, con la evolución, pues otra vez se ha ido poco a poco conjuntando para dar explicación a todos estos fenómenos que de verdad todo el mundo estamos respondiendo, entendiendo. Y ahora, pues entonces la biología volteó a ver a la química volteó a ver a la física, todas voltearon a ver a la psicología también, y entonces han surgido nuevas explicaciones. Y entonces antes nos explicaban, la biogenética nos explicaba, bueno, somos diferentes porque existen genomas, existen obviamente información que se transmite a través del ADN. Ay, no las estoy pasando, yo las estoy pasando según acá. Esta es la parte que les comento de la identidad. Yo las estaba pasando acá en la identidad. Entonces vemos que el autoconcepto es quién soy, cómo soy, me acepto, y la identidad ya compone, además, me siento querido en el lugar en el que estoy, me siento pertenecido al lugar en el que estoy, pertenezco, ya ahí interactúan e intervienen los afectos. Y bueno, porque por eso comentaba, porque hablar entonces de la identidad de las voces de los padres, pues porque definitivamente lo que sembramos en la identidad de nuestros hijos será lo que los va acompañando toda su vida. Y no nada más la parte hereditaria. Comentaba entonces que la biología, la física se han unido y han generado pues nuevos visión y versión acerca de por qué somos como somos y de dónde estamos encontrando nuestra identidad. Y entonces, bueno, pues surge la epigenética, y la epigenética pues es ese estudio de toda estos estudiosos que se acercan a revisar que no solamente transmitimos toda la parte orgánica, biológica, sino también los comportamientos, emociones, actitudes, también se pueden transmitir de manera hereditaria. Y a nivel cromosomático, entonces la epigenética pues viene a revelar que no nada más somos, como siempre nos lo plantearon en los libros, nosotros todos los que estamos aquí crecimos, pues con esa versión de nuestros maestros de biología que nos decían, bueno, pues creciste porque naciste igual a tus papás, y tienes los ojos del color de los de tu mamá o de los de tu papá, porque hubo un gen determinante que fue más, influenció más, ¿no? Más, y por eso es que tienes esos ojos. Pero además también ahora ya los estudios han revelado que efectivamente también las emociones nos afectan. Y entonces por eso también vienen esas frases de, pues de tal palo, tal astilla, ¿no? Hijo de tigre tintito, porque efectivamente nos transmitimos rasgos. Pero hasta dónde ahora vemos que se pueden incluso transformar los rasgos y las actitudes a nivel cromosomático, podemos hacer esos cambios. El ADN obviamente es esta cadenita que la hemos visto de pronto hasta en películas, y que es esta molécula que es la encargada de llevar la materia, porque se me apagó el micrófono, pero me escuchan bien, ¿verdad? Tengo la entonces allá atrás sí me escuchan bien. Para que vean, ahorita no sé si el micrófono alguna. Ándale, a mi para que ya no. Gracias. Sí. Entonces, el ADN es esta canelita que vemos aquí, que por lo regular contiene el material genético que da la información de cómo van a ser los rasgos. Y este ADN, pues además, está dentro de estos cromosomas, que cada cromosoma es el que lleva una determinada carga
también de información genética. Cuando tenemos ya una unión entre los pares cromosomáticos, porque cuando hay una pareja, el padre o el hombre va a depositar 23 cromosomas y la madre, la mujer, va a depositar otros 23 cromosomas para que tengan 46 cromosomas. Y entonces, ya que tenemos estos 26 pares de cromosomas, cada cromosoma va a informarnos si está predominando el sexo o el género femenino o el género masculino. Ahora ya los últimos estudios nos indican que el estrés, el nivel mayúsculo de tensión, de angustia y de ansiedad, también modifica las cadenas cromosomáticas. Entonces, si yo soy una persona que constantemente estoy en un estrés, pero en un estrés que se convierte en un distrés, porque el estrés es estar resolviendo actividades, mantener mi cuerpo tenso, mi sistema simpático a punta de lanza, que es mi sistema nervioso autónomo que me ayuda a ponerme a la defensiva, a ponerme a trabajar. Ese es el estrés. Pero el distrés es cuando definitivamente ya se queda ese estrés permanente. Sí, los últimos estudios también demuestran que efectivamente el cerebro va aprendiendo y va asociando y no logra a veces identificar si las situaciones fueron reales o fantasiosas. Entonces también por eso de pronto les recomendamos a los niños, padres, que los juegos en internet, ¿no?, que de pronto están como cargados de mucha violencia, actividad, pues que sean mesurados, porque si lo dejamos todo el día, sí estamos metiendo en una línea de pensamiento a nuestros pequeños de estar con su sistema simpático, aunque ellos estén pensando, es un juego, ma, sí, no molestes, estoy jugando, pero su sistema simpático, digamos, su sistema autónomo, su sistema nervioso central, sí se están alterando. Aunque ellos de pronto estén comentando, no, sí, yo sé que es un juego, pero sí se está alterando, porque obviamente pues están ellos tratando de salir, escapar, escabullirse, y entonces, obviamente el cerebro, pues lo único que hace es ponerse como a la defensiva. Cuando de pronto se reflejan estas sensaciones, ya cuando estoy dormido, vuelvo a tener de repente estas escenas en mi cabeza y me vuelven a alterar. Entonces yo ya estoy alterando constantemente el cuerpo, aunque de manera consciente no yo sepa, ay, no es un juego, de manera inconsciente sí estoy llenando de cicatrices a mi cuerpo. Y el tema es que el cuerpo, pues obviamente va teniendo un gasto y un desgaste natural, y entonces ya cuando estamos pues un poco más, ya más desgastaditos, es cuando ya lo empezamos a resentir como enfermedades psicosomáticas, crónicas degenerativas, diabetes, cáncer. Y bueno, esto ya cuando se convierte en enfermedades. Pero antes de las enfermedades, sí hay síntomas, sí hay señales. Y esas señales son gastroenteritis, colitis nerviosa, calambres constantes, dolores de cabeza, tensión muscular, siente mucho cansancio, falta de sueño. Todos estos síntomas sí se van haciendo presentes. Nosotros ahorita en el consultorio sí lo estamos notando, y nosotros también como maestros lo estamos notando porque nuestros alumnos están dormidos ahí enfrente de nosotros, y realmente pues entonces no están haciendo un sueño de calidad que les permita verdaderamente reponerse, porque en el sueño, ya lo hemos comentado anteriormente, es cuando el cerebro verdaderamente va sintetizando y distribuyendo los alimentos, y también él va absorbiendo lo que necesita, que es la glucosa, para poder seguir adelante. Entonces necesita hacer unas 3 comidas al día, que nosotros lo hacemos regularmente, desayuno, comida y cena, que a veces algunas nos las saltamos. Igual acá, en la noche, tenemos 8 horas para dormir, y en esas 8 horas, cada 2 horas aproximadamente, llegamos al sueño REM, que es en donde
se sintetizan los alimentos dentro de nuestro organismo y el cerebro empieza a alimentarse y es cuando nuestros ojitos están como locos. Cuando has visto a alguien dormido, que de repente los ojitos están, ¿no? Es algo totalmente normal y es cuando verdaderamente está descansando y su cerebro se está alimentando. Cuando vemos que está con los ojitos, porque a veces estamos viendo a nuestro hijo dormir y mira, los ojitos es totalmente normal y es que está durmiendo muy bien, ¿no? Porque a veces nos podemos espantar. No, al contrario, es cuando está durmiendo mejor. Pero aquí el tema es que si debe de existir en el sueño, pues estas tres fases, o mínimo 2, para que realmente se sienta uno bien al siguiente día y pueda rendir. Entonces, eso sí lo estamos notando también, y estas situaciones pues sí están alterando de alguna manera el ánimo de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes que duermen un poquito menos, y de nosotros los adultos también, que dormimos un poquito menos, ¿no? Porque ahorita platicábamos llegando, y de pronto, pues sí, la ciudad se ha convertido, platicábamos que ya vemos la ciudad con tráfico a las 1 de la mañana, ¿no? A las 2 de la mañana, ya es una ciudad que tiene tráfico, ahorita pues nos tocó el tráfico también, por eso llegamos también un poquito tarde, gracias por estar aquí, pero efectivamente ya vivimos en una ciudad que tiene una actividad mucho mayor que anteriormente, entonces es lógico que se tenga que esto también pues impactar en nuestros muchachos, en nuestras chicas, en nuestros adolescentes. Entonces, bueno, comentaba entonces que bueno, los cromosomas poco a poco también han ido evolucionando. Una mala noticia para los hombres es que dentro de unos 3.000 millones de años va a desaparecer el cromosoma Y. Fíjense nada más, dentro de estas investigaciones que hemos estado revisando, estamos cambiando tanto a nivel cromosomático que el cromosoma Y poco a poco ha ido disminuyendo de tamaño. Por eso fue conocido este circulito. Poco a poco ha ido disminuyendo y poco a poco ha ido disminuyendo más cada vez. ¿Por qué? Por las condiciones de vida que tenemos, son totalmente diferentes a como se tenían anteriormente. Recordemos que el hombre por lo regular es igual a testosterona, igual a defensa, igual a... Entonces, hemos ido modificando activamente la vida y estas condiciones pues, se han ido decrementando también, y de alguna manera por eso ha incrementado en cierta forma ciertas inquietudes o ciertas tendencias homosexuales, ¿no? Porque sí está existiendo pues, un mayor dominio entre las actividades femeninas. Bueno, la forma de vida la estamos transformando a nivel incluso subatómico. Recordemos también, por ejemplo, Jacobo Grinberg, Oliver Sacks, todos los neurocientíficos que de alguna manera han ido realizando sus investigaciones, comentan que pues, los seres humanos estamos conectados los unos a los otros a través de nuestras neuronas y nuestras células se comunican pues a través también de movimiento que da la energía. Cada una de ellas pues está compuesta también por átomos, ya en sus composiciones más básicas, y cada átomo obviamente pues tiene movimientos en el electrón que está todo el tiempo girando alrededor de los neutrones, y los electrones está comprobado ya que cuando tenemos una cercanía y un compañerismo, sí pueden de pronto saltar uno en el otro, entonces sí vamos formando una armonía cuando estamos en conjunto en un entorno, y entonces por eso es que es importante como reconectarnos, ¿no? Porque definitivamente los dispositivos sí nos siguen desconectando de alguna manera. Esto surge principalmente cuando estamos en vivo, en presencia. En pantallas es más complicado que esto se pueda dar. ¿Por qué? Porque somos un lenguaje corporal y un lenguaje hablado. Tenemos un 30% que entendemos el lenguaje hablado y un 70% que entendemos del lenguaje gesticular. Entonces, toda la información que nos perdemos cuando estamos en la pantalla. Definitivamente digo, nos ha convenido muchísimo, sí. La verdad es que sí nos ha ayudado muchísimo la herramienta, pero no podemos sustituir, o sea, que nos siga ayudando para ciertas llamadas, pero no se puede convertir en un sustituto de
no podría ser. Y bueno, pues sí hay quienes lo están sustituyendo ya definitivamente, ¿no? Y entonces pues están perdiendo ciertas capacidades de conexión. Y es importante pues saber que seguimos conectados. Ya incluso desde hace tiempo, no ahorita en las neurociencias, sino ya con los estudios de Jung, que Jung fue un discípulo de Sigmund Freud, o sea, ya estamos hablando de 1917, ¿no? Estamos hablando de 1920. Ya él comentaba, por ejemplo, que existe un inconsciente colectivo. Derivado de sus teorías justamente es que la biología, la química, la física empiezan a voltear a ver a la psicología y es como surgen todos esos estudios que les estoy platicando de la epigenética. Pero ya Jung comentaba que existe un inconsciente colectivo y que entonces sí nos vamos determinando los unos a los otros, sí nos vamos influyendo los unos a los otros. Por supuesto que si eso sucede socialmente, pues imagínense cómo sucede entre padres e hijos. Prácticamente es un toma y daca constante de intercambios y un baile constante de neurotransmisores que están comunicándose y estableciendo conexiones. Así entonces, pues yo nos comentaba, por ejemplo, que no solo heredas los ojos y el carácter, sino también palabras que incluso no dices a veces, pero que sí las estás reproduciendo a través de tus gestos. Y a veces la verdad no tenemos esta percepción y de pronto no nos damos cuenta qué cara tenemos. Y de pronto a veces alguna amistad nos lo dice, ¿no? ¿Estás enojada? ¿No? Pero sí, ya tienes, y a lo mejor es que estás pensando en un problema, y entonces ya tienes la cara, y pues obviamente estás transmitiendo eso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo. Entonces también yo los invito a trabajar un poco, creo que ese sería un buen tema, el tema de la propiocepción. ¿Qué estoy realmente comunicando? ¿Y qué quiero comunicar? Lo que quiero comunicar si es congruente con lo que verdaderamente estoy comunicando, porque muchas veces no nos damos cuenta, en verdad, no somos conscientes, no creamos la conciencia, en verdad, de qué estoy transmitiendo. Y esto puede generar un acercamiento o un distanciamiento. Porque a lo mejor tú estabas pensando en un problema que sucedió por el tráfico, llega en ese momento tu hijo para preguntarte algo y tú tienes tu cara de enojo del problema que estás pensando y evidentemente los niños lo van a tomar siempre personal. ¿Por qué los niños lo van a tomar siempre personal? Porque son egocéntricos por naturaleza. Su falta de experiencia no les genera todavía esta posibilidad de ampliarse, de generalizar y de pensar, claro, puede haber tráfico y mamá está preocupada porque no iba a llegar. El niño no puede llegar todavía a sus alcances. Entonces, pues evidentemente el niño lo va a tomar como personal y entonces hay que checar un poquito qué estamos comunicándole también a nuestros hijos a través de nuestros gestos. Si está existiendo esa congruencia. Porque esas imágenes y si esa imagen que tú transmites es la que realmente va a invitar a tu hijo a que de alguna manera quiera pertenecer a ese rol o parecer, o definitivamente puede decir, no, yo no quiero ya ni tantito por aquí. Y entonces también estamos teniendo por eso muchas personas que no es que se sienten, que realmente tengan una condición de homosexualidad, sino que verdaderamente no se han podido identificar con su rol. Eso sí estoy teniendo mucho en el consultorio. No se han podido identificar con su rol y entonces pues no se encuentran. Y entonces pues mientras buscan. Y ahorita pues la verdad es que sí esta temática de la homosexualidad pues ya se está convirtiendo un poco en como no necesariamente todos tienen que ser homosexuales. Ahorita la verdad es que sí hay un en el que todo el mundo se está buscando. Pero insisto, es por esta situación de desconexión que de alguna manera sí en la pandemia se generó y que pues no encontraron un rol en donde identificarse. Los padres también estaban muy ocupados trabajando y entonces ellos estuvieron como más solos identificándose con varias personas que solo hablaban y tenían la pantalla apagada. Pues evidentemente se perdieron de alguna manera muchos de nuestros adolescentes porque eran niños en ese momento y ahorita en la adolescencia, pues es cuando ya se supone que
traen todo ese bagaje para ahora sí decir, ah, así me he visto. Porque es cuando ya empiezan a decir, ah, me voy a poner gorra, ah, no, voy a usar chamarra de piel, como lisa. Ya empiezan a tener como sus acercándose a sus gustos, sus intereses, y está muy bien, porque de eso se trata, pero sí llevan un rezago, porque estuvieron desconectados y todo eso. Entonces, sí, para tenerles un poco de paciencia, pero sí también, no solo paciencia, sino verdaderamente entonces también invitarlos a que conozcan otros diferentes arquetipos, como lo comentaba yo. En la sociedad pre-pandemia, pues estaba muy marcado, de alguna manera, los arquetipos. Y entonces, de esos arquetipos también surgían, pues, también ciertas etiquetas en donde de repente no nos gustaban tanto esos arquetipos, ¿no? Porque entonces había uno donde el hombre es bien valiente y protector, y entonces no llora. Entonces también pobres hombres, porque pues los hombres entonces no se podían de alguna manera desahogar, que es tan necesario, y llorar, que es tan necesario. Entonces, pues también eso de alguna manera pues les estaba afectando, ¿no? Y a las mujeres, no, pues ¿cómo crees que una mujer al volante, ¿no? No, la madre apegada es la mejor y es buena. Entonces ahí teníamos que ser madres bien sumisas y aguantar y aguantar. Por supuesto que estos arquetipos obviamente se han ido contrarrestando porque también empezaron a causar en cierta manera un poco de daño, porque pues sí, no, tampoco nos gustaba, ¿no? Ni a los hombres que no pudieran llorar, ni a las mujeres que de plano, oye mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿No? Le dice mamá que es mamá, porque pues sí, evidentemente era, y en algunos casos todavía sigue y seguimos abrazando el rol, ¿no? Algunos sentimos la seguridad en ese rol y ahí nos quedamos. Y bueno, pues sí, con eso nos sentimos bien y hemos llegado a un acuerdo con nuestra familia en donde cada quien va cubriendo un rol y se sienten bien y van funcionando, pues está bien, puede seguir funcionando. El problema es cuando ya alguien se siente lastimado, herido, de, oye, ¿por qué yo no puedo llorar? ¿No? Y sí, definitivamente también, de pronto, la presión es fuerte cuando te sales un poco del rol. ¿Cuál es la respuesta que tú empiezas a tener? ¿No? Hace ratito yo venía viendo a dos chiquitas, que una chiquita se empezaba a quedar dormida, el calor, el cansancio, y su hermanita luego le decía, no te duermas, no puedes dormir. ¿No? Entonces, pues obviamente la mamá, ahí estaba la mamá, pero bien dibujada de hermanita, ¿no? La hermanita mayor. Entonces, ya como la hermanita mayor ya estaba aceptando su rol de soy la hermana mayor que tengo que proteger a mi hermanita, y entonces pues ya está el regaño y todo. Entonces, así es como de alguna manera nos vamos ya metiendo en el rol, nos van metiendo y nos vamos metiendo y nos vamos aceptando, y insisto, si con el rol podemos vivir y no nos molesta, pues ahí seguimos funcionando. El problema es cuando empieza, sí, a generarnos un, pero ¿por qué? Y entonces por eso empezaron a surgir películas como, me acordé de Shrek, no sé si se acuerdan, en donde ya pues la bonita ya no es tan bonita, ¿no? Ya es también una ogro, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto que los escritores, los educadores, filósofos, pues empiezan a hacer un cambio para no quedarnos en esos arquetipos que sí empiezan a notar que generaban ese daño. Entonces, también eso apoyó de alguna manera a que se empezaran a romper esos arquetipos, pero entonces tenemos ahorita una comunidad, la verdad, porque pues también nos hace falta de alguna manera una cierta orientación de hacia dónde, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Hacia dónde me quiero identificar? Entonces, esto también está ahorita buscando como a dónde vamos a llegar. Porque ahorita, bueno, pues no, realmente ni los psicólogos tenemos ahorita una respuesta total de, bueno, pues es que vamos para allá. Ahorita vamos, pues vamos para el futuro. Y a ver cómo nos alcanza. Pero sí, definitivamente hemos evolucionado en muchos aspectos, porque sí también de pronto encuentro estos comentarios de, es que ya la vida no es como antes, ya no hay valores, estamos evolucionando en vez de evolucionar. Pues no, realmente sí vamos transformándonos,
pero también tenemos que desarraigar algunas cuestiones que efectivamente, pues sí generaban problema en el autoconcepto y en el autoestima de cada persona si no encajaba en ese rol. Entonces, comencé hablando de la identidad y comencé comentando sobre identidades, cómo me encajo yo en el entorno, y justamente ahorita comento esta parte de los arquetipos. Entonces, si los arquetipos son muy rígidos en la familia, la verdad es que menos identificación va a haber y pues más problemas de rebeldía en los adolescentes vamos a tener, definitivamente también. Entonces, es también importante tomar eso muy en cuenta, ¿no? Cada palabra que usas no solo viene de ti, también, obviamente, viene de generaciones atrás. El inconsciente colectivo del que hablaba Jung y que las neurociencias lo han estudiado a través de la epigenética, pues evidentemente sí han, a través de estudios como este estudio publicado en la revista científica, se ve un poquito exploraba la relación entre estrés prenatal y sus efectos en el neurodesarrollo de los recién nacidos al medir el índice de cortisol en el líquido amniótico de 125 madres embarazadas y concluyeron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno manifestaron falta de desarrollo al ser evaluados cuando tenían año y medio de edad. Entonces, bueno, insisto, el distrés dentro de la familia, dentro de la casa, lo que puede provocar, pues sí, es ya cambios a nivel de desarrollo neuronal que estamos sacando, ¿no? Esto es lo que nos han arrojado ya los estudios. El estrés puede producir entonces cambios en nuestro ADN y dentro de este entorno compartido. ¿Cuáles son los factores estresantes? Pues hay desde obviamente ambientales, sociales. Ahorita ambientales, pues obviamente predominan, también estamos teniendo muchísimos cambios, se han acentuado las estaciones y el frío es muy frío y el calor es muy calor y esperemos que las lluvias no sean las lluvias, ¿no? Pero sí, también los factores ambientales están mucho más pronunciados, mucho más, y todo eso nos está impactando y por supuesto que nos produce estrés, porque no estamos preparados para estos cambios. Perdón. No estamos preparados para estos cambios dentro de esta ciudad y entonces, pues evidentemente, nos estamos enfermando, nos da muchísimo miedo enfermarnos y eso causa otro estrés, porque ahorita, pues el temor a la enfermedad sí quedó definitivamente y es muy comprensible porque sí hubo muchas familias en donde definitivamente por enfermedad hubo decesos. Entonces, por supuesto que hay mucho estrés, hay mucho temor en el ambiente ahorita. Hay obviamente factores individuales que nos generan estrés, patológicos, alimentarios, insisto, de horarios. Entonces, todos estos cambios definitivamente sí están generando un estrés que va impactando, insisto, a nuestro nivel neuronal. Ahora, perdón. Vamos bien. Ay, Dios mío. Ahora, desde la visión junguiana, criamos a nuestros hijos no solo con lo que sabemos conscientemente, sino también con lo que llevamos en lo más profundo de nuestra psique, colectiva e individual. Los patrones culturales y familiares son expresiones encarnadas de arquetipos universales que moldean nuestras creencias, actitudes y emociones frente a la crianza, muchas veces de manera inconsciente. Comprender esto nos permite ver la crianza no solo como una tarea individual o cultural, sino como una expresión viva del alma humana compartida. La verdad es que a mí todo esto me ha apasionado muchísimo. Hay por ahí una serie, se las recomiendo, es una serie que se llama Mi Otra Yo, que se basa justamente en cómo efectivamente hay personas que de pronto se van a hacer constelaciones, que son alternativas para poder encontrar ese linaje energético que traes detrás, porque ahora la física cuántica sí nos revela también que hay energías intencionadas, porque ¿qué es la energía, la física cuántica? ¿Qué nos explica de la energía cuántica? Los quantums son, les decía yo que tenemos átomos y que estamos compuestos por átomos.
Entonces, cada átomo tiene una información, cada conjunto de átomos va formando quantums. Y entonces, sí se ha encontrado que, pues evidentemente, hay energías que cambian no solamente pues, de átomo en átomo, ¿no? Sino va toda una intención, toda una carga genética de alguna manera que puede estar introyectándose también en las futuras generaciones. Entonces, pues eso es lo interesante de la física cuántica, que efectivamente se ha reconocido también que si traemos toda la información en la carga desde ancestral, ¿no? Y pues definitivamente sí hay estudios también que se han hecho, porque hay 3 generaciones que por lo general sí se juntan, que son las abuelas, las madres y las hijas, o abuelo, padre e hijo, y estas generaciones sí están constantemente pues nutriéndose de este contagio. Si tu abuela se murió de todas maneras cuando tú naciste, aún así cuando tu madre te tenía en el vientre y tuvo contacto con ella, ya desde ahí también hubo un intercambio, porque tú ya estabas ahí, aunque estuvieras dentro del vientre materno, ¿me explico? Entonces, sí hay una gran transmisión por eso es que de pronto decimos, oye, ¿desde qué generación se parece? O hay las teorías de Mendel y de biología nos indicaban que efectivamente se transmitían, hay estudios que refieren que si hubo gemelos ahorita, como a la 4ª generación, puede repetirse esta condición. Entonces, sí son muy importantes la forma en que nos vamos referenciando nuestra familia en general y nosotros con nuestros hijos. Y nuestros hijos van dándole seguimiento a esa serie de intencionalidad que ya viene ancestralmente, ¿no? Pero si ya desde hace muchos años había ciertos miedos, traumas, también se transmiten. También se transmiten. Y se transmiten, ya vimos, que vía genes por el genoma, la información ya en el ADN, y también se transmite, por supuesto, por la imitación. Hay gemelos, estudios en gemelos idénticos, que han crecido en casas diferentes, y obviamente ahí es donde también se ha observado esta diferencia, en donde pueden ser muy diferentes las historias, las vidas, las familias, y de pronto ellos pueden enojarse muy similar, ¿no? O sea, si conservan esa energía intencional de sus ancestros, ¿no? Aunque tengan gustos y vidas totalmente diferentes. Ahora entonces, como padres, pues evidentemente vamos nosotros transmitiendo, ya comenté, vía herencia, desde los genes, pero también desde nuestras actitudes. ¿Y cuáles son nuestras actitudes? Pues ahí sí Freud decía que todos tenemos ciertos mecanismos de defensa para poder hacerle frente a esta vida que pues de alguna manera puede o no ser fácil, ¿no? O difícil, porque pues habrá quienes digan, ay, qué difícil es la vida, habrá quienes digan, ay, la vida es un juego. Pues para este tránsito de vida se han formado diferentes mecanismos de defensa. ¿A qué se refiere Freud con mecanismos de defensa? Pues sí, como su nombre lo indica, nos ponen realmente como a la defensiva para poder actuar en ciertas situaciones. Voy a poner este videíto y después de este videíto y vemos y revisamos si tenemos el tiempecito de break para que podamos seguir dando la explicación. Pero en este videíto nos van a platicar justamente cuáles son los mecanismos de defensa que sugería Freud y que se han seguido manejando a través del desarrollo de los infantes, de las personas. Y vamos a ver qué nos platican acerca de todos estos mecanismos de defensa, cómo nos hacen hacer frente a las situaciones diferentes. Y después del break, vamos a hacer un ejercicio para ir reconociendo cuáles son esos mecanismos de defensa que yo he tenido que utilizar en mi vida, de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a mi historia, y si estos mecanismos de defensa quizá están impactando a mi hijo, a mi hija, y quizá pues no solo lo impactan positivamente, a lo mejor también pues, lo están llevando a algunos cambios que quizá nosotros mismos estamos sembrando sin darnos cuenta y no queremos. ¿Ok? Entonces, no sé si por ahí se está encargando, ¿verdad? El videito.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. Entonces parece que ya. Fantasía. La fantasía implica escapar de la realidad imaginando escenarios o resultados idealizados. Por ejemplo, alguien que se siente infeliz con su trabajo actual podría soñar despierto con ganar la lotería y jubilarse en una isla tropical. Permite a las personas escapar temporalmente del estrés o la insatisfacción sumergiéndose en un mundo de su propia creación. Disociación. La disociación es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad como respuesta a un estrés abrumador o trauma. Es una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Hay profesiones que la requieren como instrumento, llamada disociación instrumental. Por ejemplo, los bomberos. Al enfrentarse a diario con situaciones angustiantes, una parte de ellos empatiza con las víctimas y otra pone distancia para formar una protección psicológica y poder accionar. Proyección. La proyección ocurre cuando alguien atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o impulsos a otra persona. En otras palabras, vemos en los demás lo que no podemos ver en nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que está celoso del éxito de un compañero de trabajo podría acusar a ese compañero de ser una persona envidiosa. Evitación. Sucede cuando alguien evita activamente situaciones, personas o pensamientos que desencadenan emociones o recuerdos desagradables. Por ejemplo, alguien que experimentó un accidente automovilístico podría evitar conducir o incluso estar en automóviles por completo. Este mecanismo de defensa ayuda a las personas a minimizar el estrés y mantener un sentido de control al evitar posibles desencadenantes. Negación. Es cuando alguien se niega a aceptar o enfrentar una realidad o verdad que le causa incomodidad o angustia. Por ejemplo, alguien recibe un mal diagnóstico médico, pero este se niega a aceptarlo o niega su gravedad. Anulación retroactiva. La anulación retroactiva trata de deshacer o revertir pensamientos, sentimientos o acciones inaceptables, buscando neutralizar la culpa que le generan. Para ello, utiliza comportamientos o pensamientos totalmente contrarios. Por ejemplo, una persona que le pega a su mascota, luego podría mostrarse extremadamente cariñoso con ella. Este mecanismo de defensa permite a las personas aliviar la culpa o la ansiedad al intentar deshacer el daño percibido que han causado. Identificación. La identificación es un mecanismo de defensa donde los individuos imitan o adoptan las características, comportamientos o rasgos de alguien que admiran. Por ejemplo, un niño podría imitar los gestos o patrones de habla de su padre o de un superhéroe. Este mecanismo de defensa permite a las personas fortalecer su autoestima y forjar su identidad asociándose con cualidades que admiran en otros. Formación de compromiso. Es un mecanismo de defensa que permite que pensamientos, deseos o sentimientos reprimidos en el inconsciente sean aceptados por la conciencia, encontrando un punto medio o compromiso entre ambas. Esto lo vemos cotidianamente en los lapsus o actos fallidos, que son equivocaciones en el habla o en una acción. Pueden parecer solo un despiste o distracción, pero en realidad revelan deseos o pensamientos reprimidos. Un ejemplo puede ser olvidarte en casa la billetera cuando tenías que ir a comprar un regalo, porque en realidad no tenías ganas de gastar dinero. Regresión. La regresión ocurre cuando una persona adopta ciertos comportamientos de una etapa de desarrollo anterior, donde se obtuvo satisfacción en respuesta a situaciones de estrés o ansiedad. Por ejemplo, hay adultos que en periodos de estrés extremo pueden empezar a chupar un bolígrafo, asemejándose al acto de chuparse el pulgar o chupete de niño. Este mecanismo proporciona una escapatoria temporal de las presiones de la vida adulta, ofreciendo el consuelo y la seguridad que encontraba en etapas más tempranas de la vida. Formación reactiva. La formación reactiva implica expresar lo opuesto a los verdaderos sentimientos o deseos, como una forma de enfrentar la ansiedad o el conflicto interno frente a sentimientos ambivalentes hacia la misma persona. Por ejemplo, alguien que alberga sentimientos inconscientes de hostilidad hacia un amigo podría demostrar exageradamente amabilidad y afecto hacia él. Este mecanismo de defensa ayuda a las personas a manejar emociones incómodas que generan culpa. Sublimación. La sublimación ocurre cuando alguien canaliza impulsos o energías inaceptables hacia actividades o intereses social y culturalmente aceptables. Por ejemplo, alguien con tendencias agresivas podría convertirse en un boxeador exitoso, canalizando su agresión hacia la competencia deportiva. Permite a las personas expresarse de manera constructiva, evitando las consecuencias negativas de actuar directamente sobre sus impulsos. Racionalización. La racionalización implica encontrar explicaciones que suenen lógicas para justificar comportamientos, pensamientos o sentimientos que de otra manera podrían ser inaceptables.
Por ejemplo, a alguien que le va mal en una entrevista de trabajo, podría racionalizar diciendo que en realidad no quería ese empleo. Esto ayuda a las personas a proteger su autoestima y a reducir los sentimientos de rechazo, vergüenza o culpa. Idealización. La idealización es un mecanismo de defensa que consiste en deformar algo, adornándolo para que parezca mejor, otorgándole valor y cualidades exageradamente positivas que en realidad no tienen. Por ejemplo, una madre que exalta las cualidades de su hijo como superior al resto, cuando en realidad tiene un rendimiento promedio. Se relaciona con el narcisismo, ya que lo idealizado defiende su autoestima al ser parte de lo que lo representa. Altruismo. El altruismo como mecanismo de defensa sirve como un medio para que las personas enfrenten el estrés o la ansiedad, ayudando a otros para satisfacer sus propias necesidades, atendiendo a las de los demás. Por ejemplo, alguien que tuvo problemas con el alcohol, ahora brinda charlas de prevención del alcoholismo. Esto no solo le sirve a los demás, sino también a él para manejar su problema con el alcohol. Proporciona un sentido de realización y significado al desviar el enfoque de los problemas personales hacia el bienestar de los demás. Intelectualización. La intelectualización implica distanciarse de emociones difíciles al enfocarse excesivamente en pensamientos o conceptos abstractos. Por ejemplo, alguien que está enfrentando la muerte de un ser querido podría sumergirse en la investigación sobre el proceso de duelo en lugar de permitirse sentir su tristeza. Este mecanismo de defensa ayuda a las personas a enfrentar emociones abrumadoras, manteniendo un sentido de control y objetividad al mantener distancia y neutralizarlas. Se relaciona con la racionalización, pero la diferencia radica en que esta última no evita las emociones y sentimientos, más bien los justifica racionalmente. Humor. El humor es un mecanismo de defensa que implica usar la risa o la comedia para hacer frente al estrés, la ansiedad o situaciones difíciles. Por ejemplo, alguien que enfrenta una tarea desafiante podría usar el humor para aligerar el ambiente y reducir la tensión. Desplazamiento. El desplazamiento implica redirigir emociones, impulsos o deseos desde su origen hacia un objetivo menos amenazante. Por ejemplo, si alguien está enojado con su jefe pero no puede expresarlo directamente, podría llegar a casa y desahogar su frustración con los miembros de su familia. Represión. La represión es un mecanismo de defensa en el cual pensamientos, sentimientos o recuerdos dolorosos o vergonzosos son empujados hacia la mente inconsciente. Por ejemplo, alguien que experimentó un trauma infantil podría no tener recuerdo consciente, olvidándose de ello generando lagunas en la memoria, hasta que recibe terapia o experimenta un evento desencadenante. La represión ayuda a proteger al individuo del abrumador malestar o ansiedad que le generaría recordar esos eventos traumáticos. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para verlos. Vamos a ir ya a contarle y pues veamos. Ahorita nos explicaron, de alguna manera, cuáles son los mecanismos de defensa en general. Se han hecho estudios a padres de familia y pues, fíjense que los padres de familia, de acuerdo a sus estudios, los principales que proyectan, que se manifiestan, son la proyección, la negación, la racionalización, la represión y la identificación proyectiva. La proyección, por ejemplo, cuando de pronto atribuimos al hijo lo que no reconocemos en nosotros mismos. Y bueno, obviamente este impacto, ¿qué le genera al hijo? Pues que se confunda o que se culpe de alguna manera. Un ejemplo concreto podría ser, pues, un padre que de pronto critica a su hijo por ser débil, pero pues de alguna manera él también ha tenido ciertas inseguridades, ¿no? Y entonces lo está criticando, ay, de veras, ay, de veras, ay, de veras, cuando realmente es que él está sintiendo esa inseguridad y ese temor, y entonces se proyecta. Ese es un mecanismo que pues, se ha encontrado principalmente en los padres. La negación también, y esto sí, la verdad, lo vemos mucho acá en la escuela nosotros, cuando, ¿qué cree su hijo? No, no, mi hijo no pudo ser. Seguramente la influencia de su amigo, ¿no? Ahí, la verdad, también entramos en la negación. ¿Cómo lo ponen aquí? ¿Cómo se manifiesta? Pues ignorando los problemas evidentes que está pasando con tu hijo. ¿Cuál es el impacto? Pues obviamente la falta de validación emocional. Y el ejemplo concreto, una madre que dice, ay, no hay tiempo para tristezas, ¿no? Y vamos a seguir. Hay una negación, no está enfrentando realmente una situación de dolor, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mi mamá siempre me pasaba mucho que, ay, las mamás de antes, ¿no?
o no sé si a algunos de ustedes pasó, pero mi mamá siempre lo curaba todo con un caldito de pollo. Entonces yo estaba triste, había cortado con mi novio y estaba yo con un caldito de pollo, porque entonces, ¿qué tiene que ver el caldito de pollo? Estoy triste, me cortó, me lo corté, cortamos. Pero mi mamá llegaba con un caldito de pollo bien linda y pues sí, y obviamente, ¿qué pasa después con esos hijos? Pues entrarle cuando estamos tristes. Y entonces estoy triste y el helado y lo que sea, ya no es el caldito nada más, ya es lo que sea, porque ya estamos generando también pues esa invitación a hacer esta actividad. La racionalización, cuando justificamos decisiones con lógica, evadiendo la emoción real. De pronto también nuestros hijos tienen alguna situación, algún problemita y no, seguro que va a pasar. Esto también pasa, no sé si se llama un libro, pero de pronto sí, no estamos enfrentando el problema. ¿Qué pasa ahí? Pues la dificultad para conectar emocionalmente con el hijo, porque el hijo entonces ya se deja de acercar a ti y entonces ya no te platica las situaciones, porque en verdad como no tuviste la herramienta adecuada para poder lidiar con ese estrés, entonces, y le huiste, pues entonces el hijo también después va a huir, no se va a sentir en la conexión y no te lo platica a ti. Y bueno, pues el ejemplo concreto de la racionalización es, no te abrazo porque no quiero que seas débil. Entonces, ¿qué estamos generando? Apatía emocional. Entonces esos niños después, en verdad, no se van a conectar con las emociones. No van a conectar en verdad con la emoción. La represión, porque no recuerdan o minimizan su historia emocional, ¿no? Por ejemplo, el impacto con los hijos es una dificultad para conectar emocionalmente con ellos. Y un ejemplo concreto sería, mis papás fueron estrictos, yo salí bien, ¿no? En la represión reprimimos realmente nuestros deseos verdaderos. Identificación proyectiva también es otro que ha salido en los estudios para los padres. ¿Cómo se manifiesta en los padres? Reaccionan duramente ante conductas del hijo que reflejan su yo infantil. Entonces se vuelven como demasiado estrictos, como muy, muy fríos, y pues definitivamente los hijos se sienten rechazados, no criticados, juzgados, no se acercan, no creamos esa cercanía. El ejemplo concreto es la madre que castiga a su hija por ser manipuladora cuando ella lo fue en su infancia también. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos que vienen en la siguiente lámina, pero ¿qué les parece? Sí, vamos tantito a despejar un poquito, porque con el cansancio también ya veo caritas un poco cansaditas. Vamos nos tienen por ahí un brequecito, ¿verdad? Y ahorita regresamos. Traten de no tardarse mucho porque nos queda un poco de información y un ejercicio pendiente, ¿sale? Adelante. Sí, voy por ahí a pedir que podamos voltear a ver a alguna persona para hacer un trabajito, porque, insisto, creo que sí debemos de seguir trabajando nuestras conexiones. Y también cuando puedes referir situaciones personales con otra persona, empiezas a conectar y también pues empezamos justamente a nutrirnos nuevamente y a generar esta red que Jacob Greenberg la llamaba es como la Matrix, vamos, en donde todos estamos de alguna manera unidos. Y pues sí es importante volver a ir como uniéndonos, porque sí estamos en momentos de mucho conflicto y violencia, crisis, entonces es importante conectar. Pero bueno, les platicaba yo acerca de cuáles son los mecanismos de defensa que se han comprobado ya a través de los estudios que los padres de familia pues han manifestado con mayor frecuencia, y tenemos a la proyección, a la negación, a la racionalización, la identificación proyectiva y la represión. Y bueno, pues aquí también nos ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, en la proyección, el padre o madre que atribuye al hijo sus propios sentimientos, ¿no? Reprimidos. Un ejemplo, quien teme al fracaso puede exigir perfección. Esto ya lo habíamos comentado en la tablita. Vamos a ver si encontramos un ejemplo diferente. En la negación, una madre que niega haber sido emocionalmente descuidada por sus padres y no reconoce que ahora hace lo mismo con sus hijos. También de pronto la vida que nosotros llevamos, pues la vamos transmitiendo muy similar. Ahora, yo hay algo que sí les digo mucho a mis pacientes, y es que de pronto decimos, ya encontré entonces cuál es el problema. Mi mamá.
O sea, también mi abuelita. O sea, no podemos, sí es importante crear conciencia de que tenemos patrones heredados y arquetipos rígidos. Pero esos arquetipos rígidos sirvieron en algún momento en el pasado a nuestros abuelitos. Entonces, sí, de alguna manera, en su momento hay mecanismos de defensa que sí sirvieron a algunas personas, pero no necesariamente ya nos tienen que seguir sirviendo a nosotros. Hablábamos ahorita de la evolución. Es obvio que no podemos seguir realmente respondiendo de la misma manera con tanta información que ahora tenemos. Es lógico que ahora no podemos seguir exactamente pensando como nuestros padres y abuelitos lo hicieron. Si al hombre le tenían que pedir que no llorara, pues era porque de alguna manera, pues sí estábamos en épocas postrevolucionarias, en donde por favor no llores porque necesitas ponerte aquí las pilas, porque efectivamente sí hay cuestiones de respuestas sociales. Los mecanismos de defensa son un poco diferentes de acuerdo también al medio y el entorno en el que vivimos. Ahorita, obviamente, las personas que están en Rusia, que están sufriendo estas situaciones, definitivamente pues están formando arquetipos para poder defender su integridad, su salud mental. Entonces los mecanismos de defensa son de defensa justamente, sí sirven. Sin embargo, el problema es cuando igualito queremos utilizar esta herramienta igualita para todo y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ese es el tema, que entonces realmente sí se ha comprobado que sí es cierto que lo hacemos de pronto así. Nos dejamos llevar como hilo de media, pues haciendo lo que nuestros padres de alguna manera, y entonces sí nosotros hasta decimos a nuestros hijos, pues mi padre a mí, aquí me hubiera dado unos cintarazos, ¿no? ¿Y tú? Pero que, y obviamente, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque evidentemente ya con todas las teorías que hemos conocido, sabemos que lo único que estamos haciendo al golpear a un hijo es reprobarlo a él, no reprobar la conducta. Pues yo siempre también comento, y los psicólogos comentan, no repruebes a tu hijo o a tu hija, reprueba su conducta. Si tomó un billete que no era de él, bueno, pues evidentemente esa conducta es reprobable. Pero si ya le dices, eres tú un ratero, bueno, para nada, no sirves para nada, qué falta de respeto y eres un incapaz de hacer tu propio dinero, se lo estás diciendo a él, lo estás entonces ya a él calificando y entonces él se empieza a poner su suéter y su identidad de todo lo que le estás diciendo. Ya se está vistiendo con todo lo que tú le estás informando que es. Y entonces ya después hasta lo defienden esas características. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a hacer algunos, les voy a sugerir algunas de las sugerencias que a su vez pues nos invitan libros de estudiosos de los neurocientíficos que ahorita están hablando en boga, ¿no? Entre ellos, a mí me ha gustado mucho ahorita leer a Marian Rojas Estapé, su padre Enrique Rojas también tiene varios escritos, y bueno, pues de ellos, obviamente también de psicoanalistas, Mark Wallin, y en fin, hay varios. Pero ahorita vamos a hacer ejercicios para poder ver qué estamos transmitiendo, ¿no? Hans Bert explica cómo las emociones no expresadas se almacenan en nuestro cuerpo como moléculas de emoción, lo que les comentaba yo ahorita, es esa energía intencionada, afectando la salud y el comportamiento. Esto puede influir en la forma en que los padres se relacionan con sus hijos, incluso a nivel físico y biológico. Y entonces, cómo nosotros desde nuestra paternidad estamos cambiando y estamos realmente modificándoles el cromosoma, desde la parte cromosomática estamos influyendo. ¿Qué sucede? Que entonces los hijos de los hijos, pues todavía van a seguir conservando esos patrones, ya de manera totalmente inconsciente, porque yo ya no sé lo que le pasó a mi bisabuelita, la verdad, y a mi tatarabuela y a mi chosno, yo ya no sé qué le pasó, cómo vivieron esto. Puedo entender la historia de mi madre y de mi abuela, pero ya lo que puedo medio entender sus sentimientos porque a lo mejor vi a mi abuela,
y además viene esta energía intencionada, pero sí es más complejo ya cuando viene desde la bisabuela, tatarabuela, tatarabuela, bisabuela, chosno, ¿no? Ya es mucho más complicado ahí poder encontrar como el por qué. Y entonces por eso nos seguimos con, pues no sé por qué, pero porque así lo decía mi madre y porque soy tu madre y porque así se va a hacer, ¿no? Entonces, sí vamos transmitiendo pues también las emociones y esto va generando una identidad. Adelante. Tenemos un micrófono por ahí para, ¿verdad? Para que se puedan escuchar los demás. Gracias. Sí, no sé. Creo que está apagado. Ah, sí. Mi duda es, ahorita que estaba hablando de los patrones, por decir de que se va repitiendo de generación en generación, estamos hablando de mis abuelas, hasta hoy en día. Entonces, porque es mi caso, yo veía de que se creaban machos en la familia, la misma mamá, pues la abuela, era del pensamiento de que no, pues tú tienes que llegar, estar en la cocina, llenarte de hijos, todo ese tipo de cosas. Entonces, porque sí, en un estado como individuo, pues, sí, como persona, el estar cortando ese eslabón, o porque sí, no creo que porque sí, bueno, por mi mamá, pues ya no era tanto eso en realidad, ¿no? Pero mi abuela sí, ¿no? Y entonces en este caso yo con mi hija, o sea, ya sabes qué, ¿no? Ya las cosas no son así, ya, pero ya depende de uno, ¿no? Porque no creo que... Exacto, exacto. Gracias por tu participación y efectivamente la idea de estar nosotros aquí platicando es crear conciencia. Ahora sí que como los alcohólicos anónimos, si alguien ha ido a grupos de alcohólicos anónimos, dicen, estoy aquí y solo por hoy, y cuando suben a tribuna lo platican y conversan. ¿Qué están haciendo? Están justamente aceptando la condición en la que están viviendo. Entonces, en el momento en el que nosotros aceptamos que estamos realmente inmersos en patrones que no nos están ayudando como familia, en ese momento, si te está haciendo ruido y ya empezaste a revisar que no eres tú, que no tienes por qué echarte la culpa, que no fue nada más tu mamá, tu abuelita, sino que es una carga, en verdad, desde la revolución que venimos, no desde la revolución, desde la conquista. Tenemos una carga desde la conquista, todos nosotros, de bifurcación. ¿Ok? Hay un libro que se llama La esquizofrenia se llama La esquizofrenia, no la esquizofrenia del mexicano, porque efectivamente hay una bifurcación cultural desde que somos una comunidad que no murió, sino que de alguna manera se mezcló, porque en otras condiciones, en otros países, pues sí llegaron y eliminaron a los que estaban para fundar la nueva Inglaterra, ¿no? Pero aquí no, aquí sí hubo una fusión de todos los indígenas con todos los españoles y entonces realmente siempre nos ha perseguido esa separación, siempre nos ha perseguido. Entonces traemos un montón de carga desde muchísimo tiempo atrás. Aquí estamos para darnos cuenta de eso y al crearnos cuenta, al crearnos conciencia, entonces en ese momento podemos empezar a cambiar con los patrones. Y por eso les decía, por eso empezaron películas como Shrek, de bueno, ya ahora la princesa no es hermosa, también tiene cara de sapo y definitivamente es hermosa porque su carácter es bien padre. Y no es porque tenga carita de sapito, ¿no? O sea, cada quien construye la belleza y nosotros podemos empezar justamente a darnos cuenta de eso. ¿Cuál es el concepto de belleza? El concepto de belleza que tenemos por lo regular es el concepto que nos han vendido los medios, toda la información mediática. Y entonces ahí vamos todas a pintarnos el cabello de güerito. Y pues sí, o sea, le entramos todas, le entramos todos, ¿no? Pero son mandatos. Entonces aquí es lo que yo te invito que hagas. Que empieces a checar en dónde de repente te hace ruido. O si ya tienes definitivamente un enfrentamiento con tu hijo, con tu pareja, en la familia, pues en ese momento entonces decir,
a ver, alto, para, que ahorita es justamente a donde vamos, justamente, no sé si hasta ahorita vamos bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir algo de estos patrones? Allá, por favor. Gracias. Ahora que menciona la película, por ejemplo, de Shrek, me llamó la atención hace tiempo, vi una película que se llama La Carga, donde la temática es justamente de nuestros antepasados hispánicos interactuando con españoles. Entonces, también no solo el que seamos conscientes de la carga hereditaria que traemos, sino también tener esa mente crítica con pues, medios de comunicación, ideología, modas en las que nos toca vivir en cada etapa, porque también eso es importante cuestionarlo, ¿no? Ahorita que mencionaba esto de la idiosincrasia o esa huella que traemos todos los mexicanos al ser conquistados, en esa película de La Carga hubo unas escenas que me parecieron muy adecuadas y cambian tal vez un poco la costumbre que siempre reflejan al mexicano conquistado. Y en esa película, justamente ese prehispánico se muestra con una dignidad increíble ante los españoles, ¿no? Entonces, ahí también sí influye los medios de comunicación y todo lo que nos inyectan para de alguna manera manipularnos o llevarnos, conducirnos como sociedad con cierta ideología, cierto comportamiento, ciertas ideas, etc. Exacto, y gracias, exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen otra vez las frases arquetípicas y entonces vienen otra vez este conjunto de ideología de, oye, estar solo es malo, la soledad es mala, ¿no? Y entonces no quiero nunca estar solo. Sí. Entonces, hay una participación. Gracias, por allá, muchas gracias. No entendía. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo podría, Como que acá no escuchamos. cómo podría como mamá encontrar el equilibrio entre lo que, por ejemplo, a nosotros nos educaron de manera diferente, pero ahorita ya nuestros niños son más sensibles por la tecnología, por ciertas cosas, es como que estamos en medio, porque o eres muy duro o eres demasiado sensible. ¿Cómo encontraríamos ese equilibrio en nuestros hijos para que no sean, pues sí, o sea, no sea tan, es que nosotros como que ya nos educaron de una manera más agresiva? Sí. Y a ellos, pues ya es de, no, pues no grites, no les pegues, no hagas esto, pues ya es una generación de cristal. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Gracias por tu participación, es muy importante porque efectivamente nos dejamos llevar ahora ahora nos pasamos a lo contrario, ¿no? Entonces ahora, no nos vamos no vamos a decir que esto es feo, no, es bien bonito, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es justificando realmente, y por eso es que mostré los mecanismos de defensa, porque pues sí, nos podemos también saltar ahora a la negación. Ya vimos que sí son necesarios y que sí necesitamos hacer algunas adecuaciones, ajustes, pero detectar es importante cuáles son mis frases que estoy construyendo, que puede ser que estén decretando que mi hijo dé continuidad a esta forma en la que yo fui educada, y la verdad es que lo único que hizo fue trastocar mi autoestima, porque anteriormente no reprobaban la conducta, anteriormente reprobaban al hijo, ¿no? Yo me acuerdo los taches que me ponía mi maestra rojos, porque obviamente yo fui muy relajenta, y sí, eran los taches en toda la hoja, rojos. Y ahora yo como maestra definitivamente pues no uso para nada el rojo, ni tampoco taches, definitivamente, ¿no? Hago correcciones. Adelante. Pero es una verdad, no sé si contestamos por allá la pregunta. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, porque sí es importante seguir creando conciencia en qué frases estoy yo utilizando para no reprobar tanto a mi hijo. Por eso es que estaba yo hablando ahorita iba yo a comentar en la soledad, que a muchos decimos, oye, es terrible estar solo. Y en realidad, soledad pues quiere decir la edad del sol, en donde puedes estar un poco contigo para iluminarte y salir adelante, ¿no? O cuando decimos, resígnate, lo primero que pensamos es, sí, sufre, aguántate, ¿verdad? Y resignar quiere decir reasignar en un lugar algo diferente, un concepto diferente. Entonces,
Yo creo que lo que sí es importante que hagamos es hacer un análisis, y que es lo que ahorita me gustaría que hagamos rápidamente y que ya tú puedas empezar a detectarlo en tu día a día, para que cuando utilices ciertas frases, de aquí, hoy que te vayas, estoy segura que vas a salir y vas a empezar a escucharte más. Yo lo que te invito es a que te escuches a ti, porque si tú te escuchas, te vas a dar cuenta de lo que estás proyectándole a tu hijo, a tu hija, lo que le estás proyectando, ¿ok? Entonces, no sé si por allá contesté la pregunta, pero ahorita vamos a seguir con ejercicios. Y ahora sí estamos por aquí y allá nos vamos, Moisés, ahorita. ¿Sale? Bueno, yo ahorita que mencionaba las películas, es algo cierto. Casi siempre en las películas, no, bueno, a las princesas les dicen, no, pues te va a rescatar un príncipe, ¿no? Cuando salió la película de Diana, que es la princesa del Capo, era una princesa que trabajaba y, bueno, era una princesa, era una camarera y que pues, luchaba para tener su restaurante. A final de cuentas, ella, ¿verdad? Que pues ella estaba luchando por su sueño y que pues, no le importaba lo demás, ¿no? Ella no le importaba dormir, pero le importaba que a la larga ella cumplir ese sueño. Que en el camino se encontró el amor, sí, pero creo que eso es algo más como enfatizar ya en la parte de ahorita. Porque muchas veces ahorita te venden la idea de que tú tienes que atender al hombre. Lo siento y lo digo yo así. Yo soy una persona muy floja, yo no cocino. Y no antes de casarme, o sea, no. Y cocinarle y lavarle, o sea, no. Entonces te pones así a pensar, no, o sea, Hay lavadora. con trabajo hago yo para mí, ¿no? O sea, con trabajo yo me hago para mí, pues, para que alguien más. Cuando ves esta nueva película, que pues, ya tiene años, pero es una tercera nueva, sí surgieron muchas preguntas de por qué les enseñan a las niñas a estar solas. Porque la soledad es buena, porque es bueno estar solo, porque es bueno el hecho de que tú puedas, como ella, ¿no? Trabajar por tus sueños y que no va a llegar un príncipe y te va a resolver la vida, sino que tú misma lo vas a hacer. Entonces, cuando me abren eso, por ejemplo, aquí a Fiona, la salvó Shrek, y se enamoraron, ya tienen sus hijitos. Acá no, acá ellos, ella trabajaba y pues era otra perspectiva y obviamente otra forma de pensar. Que yo creo que a las niñas o a los niños, independientemente de, tienen que enseñarles eso, el hecho de saber estar solos y saber que sus sueños son primero y no es primero me caso y luego vemos qué pasa, o sea, no, primero está mi vida, lo hablo yo porque yo ya tengo una carrera y por eso digo, o sea, lo primero soy yo y si no funciona, pues no pasa nada. O sea, no como hay niños que yo he visto hablando del suicidio, que va y me abortó y se hacen cosas ellos mismos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que también eso es como ayudarle a los niños. Ahorita que están chiquitos y que aprendan que tienen que estar solos. No porque digan, ay, todo el mundo te va a dejar solo. No, tampoco, ¿no? Pero o sea, que sepan estar solos y sepan estar con una persona también, que sepan que una persona puede fumar, pero si te está restando en tu vida, dejarla ir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu participación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por allá Moisés nos quería comentar algo. Y yo creo que nada más quiero comentar, yo creo que no es que seas floja, definitivamente. Yo creo que la vida empezó, o sea, sí, insisto, las parejas antes de las lavadoras se juntaban. Y entonces alguien tenía que hacer y se tenían que poner roles. Y evidentemente el hombre, de acuerdo a su testosterona, de acuerdo a sus condiciones físicas, y pues era el que salía a proteger, y entonces la mujer al quedarse, pues ella se iba haciendo las funciones del hogar. Y así se fueron como acomodando, se acomodaron muy bien, pero no quería decir que entonces así tenía que ser, ya cuando surgieron las lavadoras, la mujer tuviera que seguir en ese rol. ¿Me explico? Si se inventó la lavadora, pues es precisamente para que entonces ya todos pudieran pasar y echarla y seguir su vida, y no es ser egoístas, es que cada quien quiere dar continuidad a otras cosas, que la tecnología y la innovación tecnológica, pues cada vez nos va solucionando un montón de cosas. Y ahorita lo hablábamos aquí, que entonces si ahora ya hay inteligencia artificial, que ahorita es ChatGPT, evidentemente pues ya estamos ahí. Entonces, ¿hay que usarlo? Sí, hay que usarlo porque para eso está. Pero entonces hay que empezar a regularlo, reglamentar, acomodarnos como sociedad. Y le tenemos un montón de miedo ahorita porque como, ay Dios, abuelos, pues no, ¿a dónde están los abuelos con ChatGPT? O sea, pues no. Entonces, por eso en estos cambios también tenemos mucho miedo porque también nosotros estamos demostrando que somos un poquito
existen las condiciones, úsenlas. Entonces, hay que ser creativos. Realmente es despertar la creatividad. Allá. Estaba leyendo Un poquito más. estaba leyendo la notita anterior que tienes que expresar. Partimos desde hace siglos lo que eran los recintos, lo que fue el profesor. Es una parte del desahogo. La sociedad se crearon para eso. ¿A qué voy? Hoy en día le quitaron a la gente porque se le ok, estoy de acuerdo. Pero si lo vas a aplicar en general, ve a las luchas y ahí no van a dejar de decirlo. ¿Y ahí no qué? No se deja de decir la barbaridad. Yo difícilmente soy una persona que vivo groserías en casa. Y llevé a mi hija a un evento deportivo y conoció a otro papá. Entonces lo que quise hacer es enseñarle que hay lugares en los cuales sí hay cosas que puedes hacer, que no. Hablaba Roberto de lo que es la libertad, ¿no? Y lo que vas a hacer, actuar en el momento, como sociedad, persona individual, en circunstancias, que es muy contradictorio porque hasta vemos en otras instituciones que no se aplica eso. Y me han cuestionado, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? Entonces, tan revolucionados están los chicos que a veces uno no encuentra palabras pues es que se de esta manera. Por eso trato de llevarla a esos lugares que se desahogan. Incluso ahí mismo le dije, aquí lo que no puedes expresar, ni en la escuela, ni con tus amigos aquí lo puedes decir. Porque es parte de. Y se sorprendió cómo es la gente Claro. en masa. Y lo tienes prohibido en la escuela y lo tienes prohibido en casa, ¿no? Pero luego vienen esas contradicciones, porque dice, pues esto dice que debemos ser como personas que tengamos que ser, porque así soy yo. Entonces, no hay un equilibrio a veces nosotros como sociedad. No, pero me gustó mucho, Moisés, lo que comentas, porque efectivamente en nosotros está encontrar los códigos de conducta, porque pues prohibimos algo y entonces se convierte prohibido para en todo momento, y ahí es donde caemos en las frases arquetípicas, en los mandatos que nos presionan y que nos limitan y que de alguna manera pues nos ofuscan en nuestra autoestima. Pero si tú como padre estás dándole esa libertad de, ¿sabes qué? Necesitas gritar porque a veces sí se necesita. Pues vamos a donde se pueda gritar, ¿no? La lucha libre, yo me subiría a una montaña y ahí gritaría. También en un concierto, yo me fui a ver a Yuri y grité todo lo que pude, ¿no? Y es necesario. Y tú le estás dando una herramienta a tu hija o hijo para que justamente él sepa que sí necesita. Si su cuerpo puede hacer algo, pues sí necesita hacerlo, pero en dónde, pues tú lo estás guiando, para en dónde puede hacerlo. Y realmente ahí como padres sí nos toca a nosotros indicarles a dónde podrías tú descargar toda esta energía que sí tienes, pues de alguna manera contenida y que necesitas hacerlo. Porque ya vimos que la represión es buena cuando tengo que reprimir ahorita dentro del salón de clases las ganas que tengo de decirle a esta maestra que no me gustó cómo me habló. Y entonces la represión de alguna manera es un mecanismo de defensa para poder ponerme en salvaguarda y poner en salvaguarda a la maestra también y poner en salvaguarda al ambiente, ¿no? Es importante, pero ese mecanismo de defensa es para ese momento y nosotros, no sé, el cerebro humano así es, busca comodidad y convierte todo el tiempo ya en regla algo. Entonces hay que movernos, porque cualquier cosa que se convierte en regla completamente encapsulada es cuando después empieza a hacer ruido. Somos movimiento. Estamos hechos de energía y acabo de comentar que la energía son átomos que están moviendo todo el tiempo. Nosotros somos movimiento
Y el cerebro busca la manera de encontrar seguridad y no moverle. Y entonces siempre vamos a caer en patrones. Y lo importante es generar reuniones, y qué bueno que lo hace Sayaka, porque eso es lo que está haciendo, generar movimiento otra vez y conexiones otra vez. Eso es lo importante. No tengamos miedo a la equivocación, tengamos miedo a quedarnos ahí estancaditos, porque entonces ahí sí vamos a dejar que esos patrones se vuelvan realmente pues nuestros descriptores y no nos permitan realmente crecer. Y entonces tampoco le vamos a dar las herramientas a nuestros hijos a través del lenguaje y de nuestras palabras para que puedan de alguna manera ellos también ser libres. Ser libres es moverse. Ser libres es moverse y poder tomar decisiones que sean decisiones responsables con mecanismos de defensa, pero en movimiento, no que los terminen realmente estancando, ¿ok? Aquí yo la verdad es que quería yo hacer este ejercicio, pero no sé si ustedes me permitan saltarme el ejercicio de donde ustedes han estado participando y el ejercicio era justamente para ponerlos a participar y a platicar. Y me voy de una vez directo a las sugerencias que nos indican los neurocientíficos para educar nuestra voz, y al educar nuestra voz podemos seguir educando a nuestros hijos. Yo algo que siempre les pido es, antes de hablar, para ver qué es lo que vas a decir. La verdad es que a veces nos vamos como hilo de media y en nuestro lenguaje inconsciente, en nuestro lenguaje impulsivo, sí dejamos ver todas estas frases de es que estoy tan sola, y entonces ya sembré el miedo a la soledad a mi hijo. Es que no podría yo sin una pareja. Ya sembré tenemos a fuerza que estar, o sea, fíjate cómo estás diciendo y lo que estás diciendo para que de alguna manera vayas escuchándote a ti mismo y entonces tú puedas también darte autoinstrucciones. La verdad es que no puedo darle instrucciones a alguien más si no me las puedo dar a mí mismo antes. Y honestamente, muchas veces decimos, ya, ahora sí, me voy a poner a dieta. Y la verdad es que acabamos en la taquería de la esquina, porque decimos, bueno, ya mañana. Es que hoy estaban al 2x1, ¿cómo desaprovechamos? Por favor. ¿No? Y sí, vamos a justificar, ya vimos los mecanismos de defensa. Vamos a justificar, checa qué mecanismo de defensa estás tú transmitiendo. ¿A qué le tienes un poco de miedo? Y no tengas miedo en tener el miedo. Más bien, ten miedo de reprimir ese miedo ahí, porque ese miedo lo estás transmitiendo todo el tiempo. Si no lo haces consciente y no lo sacas, entonces en verdad lo estás transmitiendo y lo estás decretando. Y él lo va a hacer también, ella o él. Y entonces van a vivir con el miedo muy similar. ¿Ok? Hay una escena en la serie que les platiqué de mi otra yo, que es una chica que no se puede meter al mar y no quiere meterse al mar para nada. Y ya después se descubre dentro de toda la serie que la abuelita había muerto ahogada a la hora de que pues, tuvo que hacer el cambio de España a México cuando hubo la migración de la Guerra Civil Española, una cosa así. Y entonces muere la abuela ahogada y pues la nieta siempre le tenía miedo al mar. ¿Por qué? Si no, ni conoció, porque la abuela se le ahogó ni le contó. Sí traía ya esa carga, porque el miedo de la abuela sí se sembró en sus cromosomas y en sus cromosomas se los transmitió a la madre. Y la madre también, entonces sí, ese estrés ese estrés, sí lo heredó también al hijo. Entonces ya va también por herencia, no solo por imitación, sino por herencia. Entonces fíjense el poder de nuestras palabras. Es impresionante el poder de nuestras palabras, qué estrés está generándome y generando en el ambiente y en el entorno para que verdaderamente pues siga yo en el mute de todos aquí estamos inseguros. Qué miedo.
y pues sigue yo sembrando. Sí tuve una paciente también hace tiempo, en donde una niña que, pues me tocó sacar al papá de la cárcel prácticamente. La niña lo acusó de violación a su papá. Entonces, obviamente, cuando yo tomo el caso, pues sí, empiezo a hacer toda la investigación, la entrevista, y pues sí, no me checaban algunas cosas, porque pues, yo veía a un papá muy normal, pero la niña pues sí refería como mucho enojo con él. Entonces, de alguna manera, no hubieron situaciones de encontrar, si detectaron que papá tenía otra familia y esto no lo sabían, esta familia, entonces se enojó tanto con su papá que lo terminó acusando de violación. Pero ustedes van a decir, ¿por qué lo acusó de violación? ¿No? O sea, pues pudo haberlo acusado de otra cosa. ¿Por qué exactamente de eso? Entonces, pues ya indagando con la mamá después, en otra entrevista, mamá me platicó que ella cuando era niña había sido abusada sexualmente. Esto nunca se lo contó a nadie, solo me lo estaba contando a mí. Entonces, pues sí, ya después fui platicando con la señora de que sin querer, ella fue transmitiéndole a la niña con sus palabras, fue transmitiéndole ese temor a ser abusada sexualmente de alguien, que eso es lo más horrible que te puede pasar. Y entonces constantemente le educó diciéndole, oye, si salimos, que nadie te vaya a tocar ahí, nunca nadie te dejes que te toque ahí, o sea, tan insistente, porque sí, claro que tenemos que prevenir, pero era tanta la insistencia de cuidado, ahí no, y cuidado, que evidentemente la niña, pues sí fue entendiendo que eso es el peor pecado del mundo, y sí sea algo triste y horrible, pero todo el tiempo con ese comentario, el primer día que estuvo enojada con alguien, pues lo acusó de eso, porque eso es lo peor que puede existir, ¿me explico? Entonces, ve cómo estamos nosotros invitando a nuestros hijos a ciertas respuestas, porque les estamos transmitiendo nuestro miedo. La niña no nació con el miedo a que alguien fuera a abusar sexualmente de ella, porque ella nunca había tenido la experiencia de esa situación. Pero pues tanto fue el miedo, el temor, porque sí, ella lo vivió. Ahora, qué triste lo que vivió mamá, pero pues ella debió de haberlo trabajado para esta situación, este miedo, para que no tuviera que estar todo el tiempo su vida en su miedo, educando a su hija, ¿me estoy dando a entender? Entonces, es importante detectar a qué le tengo yo miedo. Eso es lo primero que te invito. Detecta a qué le tienes tu miedo para ver de alguna manera qué sin querer estás transmitiendo. Y a lo mejor estás dibujando tu miedo con ciertas palabras, con ciertos discursos, y pues finalmente termina generándose una repetición de patrones en nuestros hijos. Y entonces la identidad de nuestro hijo pues sigue siendo la identidad de nuestros padres y de nuestros ancestros, por lo que ellos expresan y por lo que ellos vivieron. Si hay que cortar, si hay que cortar ese canal. ¿Y dónde lo cortamos? En el momento en que creamos conciencia, porque entonces yo ya ahora sé, ah, caray, sí es cierto, en casa había esto y sí es cierto, yo tengo estos temores. ¿Cómo los estaré transmitiendo? Escúchate. Y escúchate y a ver si, ¿no? A ver si, ya eres un bueno para nada. Y pues si eso se repite y se repite y se repite, pues sí, se convierte en un bueno para nada, efectivamente. Efectivamente, se lo cree y defiende su imagen posteriormente. Entonces, sugerencias para que nos invitan los neurocientíficos. Conviértete en una persona vitamina. Si una voz interior, ¿cómo? Si una voz interior te dice, no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Atrévete a educar esa voz a través de las autoinstrucciones. ¿Ok? Checa que a qué le estás teniendo miedo, ¿no? O sea, claro, si esa voz te dice, no toques esa araña, pues no te va a decir, ni tócala con fuerza. No, pero ¿cómo podrías hacer? Quizá te acerques a investigar las especies que existen. Vamos, sí me estoy dando a entender, lo ideal es no meterte en el riesgo, pero sí tomar el toro por los cuernos. Sí
investigar sobre eso. Disfruta de la vida, disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y sacarle jugo a los pequeños detalles. A veces la justificación, ya vimos que es un mecanismo de defensa, a veces es bueno, pero detecta que está siendo un mecanismo de defensa para que después te muevas de ahí y no se convierta en una conducta evasiva que estás también transmitiendo a tu hijo, y al rato también tu hijo evade hacer la tarea, evade hacer sus compromisos y sus responsabilidades, sus labores en la casa. Entonces, checa y trabajemos en ese equilibrio que por allá atrás nos comentaban. ¿Cómo caramba encuentro ese equilibrio? Escuchándote. Escucha tu voz interior. Sustituye pensamientos catastróficos por ocupaciones o proyectos propositivos. La verdad es que de pronto se nos empieza a venir el bucle de no, pero entonces, ¿qué tal que me enfermo? Terminamos, nos vamos a morir. Entonces, en el momento en que sientas que empiezas a tener un pensamiento catastrófico que te está llevando a mucho estrés, ¿y cómo sientes el estrés? Ya al principio te dije todas las sintomatologías que pueden ser estrés, temblor, calambres, cansancio, cambio de hábitos alimenticios, cambio de hábitos de sueño. Si empiezas a detectar eso, es que efectivamente sí están existiendo pensamientos catastróficos. ¿Sabes qué? En ese momento salte de ahí, muévete de ahí. Muévete de ahí, no lo vas a resolver en ese momento y ya estás metidísimo en tu bucle. Entonces en ese momento cambia la actividad, ponte a cocinar algo rico, ponte a construir, ponte a hacer lo que a ti te guste, pero cambia la actividad y ya después regresarás con otra mentalidad, porque te habrás salido del bucle que te tiene ahí, atormentado de pensamientos y de lo que hubiera hecho mi padre, mi madre, mi abuelo y todos los que tengo atrás. Establece sincronía cerebral con personas vitamina. Júntate con gente que te haga reír. Júntate con gente que te cuente chistes, También, obviamente, con la amiga, abrazarnos y llorar es bueno. Con el amigo, abrazarse y llorar es bueno. Pero la verdad es que también es muy importante. O sea, si siempre percibo que con mis amigas terminamos siempre llorando, algo no está bien. O sea, sí está bien que alguna vez lloremos, pero si ya siempre es así, ¿qué crees? No. Oye, pues no. Salte de ahí porque de verdad tu mente se está también estableciendo en esa frecuencia. Y entonces tú también ya te vas así. La verdad, ¿no? Si se invitaron a tomar un café para así contarse sus problemas, bien, desahóguense, pero al final cierren con chistes, cierren con cosas que realmente amenas, cambien el canal, porque esa energía es la que se queda ahí contigo y te va a seguir acompañando y la vas a llevar a tu casa y la vas a transmitir a toda la familia. Y ese es el mood que vas a generar en la familia. Reflexiona si esto que te inquieta es sustancial o carece de importancia. Detecta qué emoción te produce. Observa el impacto que cada pensamiento negativo puede tener en tu cuerpo. La verdad sí lo sentimos. Yo cuando ya me empiezo a cansar, ya empiezo a sentir aquí que, ¡ay, ya me duele aquí tantito! Y entonces pues me voy a hacer estiramientos o algo. Sí, detecta en tu cuerpo. O que estás así. Y no, bueno, ya traes, pero todos los padrastros y todo ahí salido y hasta sangrados. Detecta si ya te está haciendo daño, que tengo muchos gases. Evita justificar las sintomatologías. Ah, es que así era mi mamá, así era mi papá y mi hermano también es bien pedorro. No, o sea, no podemos justificar. No lo podemos justificar. Hay que checar qué pasó con esa sintomatología. No traduzcas ni interpretes desde tu prejuicio social impulsivamente. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Ahí por eso les digo, recuerda, dice un dicho, yo nunca digo lo que pienso, pero siempre pienso lo que digo. Apliquemos ese dicho. Yo nunca pienso, ¿qué dije? Yo nunca digo lo que pienso, pero siempre pienso lo que digo. Porfa. Repasar en los recuerdos cómo he salido anteriormente yo adelante. La verdad, cuando estás en el problema y en la discusión y en el debate, ya no le encuentras solución y en verdad estás
Y en ese momento, por favor, voltea un rato, también cambia el canal y piensa en los momentos en que has salido adelante, desde chiquito, desde chiquita. Siempre has resuelto algo, por eso estás aquí. Siempre has resuelto algo. Busca qué has resuelto y conéctate con esa parte. Y si, ay, es que ahorita, qué bárbaro, no puedo, este hijo me está ganando, porque sí, la verdad, de repente nos sentimos un poco rebasados. En ese momento, por favor, quiero que te voltees y que pienses, yo he resuelto cosas, yo soy la autoridad, yo he resuelto, yo voy a seguir resolviendo. No, pero es que él resuelve muy bien la tecnología porque él me ayuda y me abre todas las caras y me resolvió ya todo. Sí, pero él no tiene la experiencia y el pensamiento crítico y creativo que tú ya tienes. Entonces, que te siga ayudando como herramientas, pero la experiencia, pensamiento crítico y creativo lo tienes tú, porque él no lo tiene. Eso todavía. Lo está desarrollando. Y va a terminar de desarrollarlo a los 25 años de edad, por cierto. Evita presuponer lo que piensan los demás, háblate en positivo. Sí, de pronto sí nos checamos de, ya me vio medio feo. Está pensando que hoy no me peiné. No, qué barbaridad, ¿no? Y entonces empiezo a pensar lo que el otro está pensando. Trata de evitar lo que el otro está pensando. Si de verdad tienes mucha curiosidad y mucha inquietud, busca la manera de preguntar. Ay, ¿qué pasó? ¿Traigo algo? ¿Por qué me miras así? Porque, bueno, sí, pasa que de pronto te escanean y, pues, comenta, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Se me cayó algo? Y entonces ya la otra persona, no, es que yo estaba hablando estaba yo pensando en el tráfico y hice así, porque de verdad, así pues, y tú ya te llevaste acá toda una telenovela. Después sí, seguramente es porque ya vieron que no me peiné bien hoy. O sea, y uno se forma acá pues sí, su discurso, su novela. Háblate en positivo, empieza a hablar en positivo a ti para que tengas ya la costumbre de hablar en positivo con él o con ella. Entonces, di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Empieza a hacer como ejercicio. Que de pronto volteas a ver a alguien y tengo enfrente a la persona y tengo que decirle algo en positivo. No voy a mentirle, no le puedo mentir, porque sería entonces estar más bien fantaseando, me meten otro mecanismo de defensa. Voy a buscar verdaderamente algo. Oye, qué bien combinaste tu ropa. Traes blanco y traes blanco, qué padre, eres combinada. Y ya nos vamos. ¿Cómo te sentiste? Bueno, ya nos estamos riendo. Se sintió bien, ¿no? O sea, no la estoy criticando, uy, como zapatos blancos, o sea, porque tendemos a irnos a la parte de la crítica. Trata de buscar el lado positivo en el momento, aunque estés, y si estás muy enojado, que también se vale, pues no digas nada, la verdad, porque lo que quieras decir, pues va a salir feito. La verdad, ahí es donde digo, para. Y trata de seguir practicando lo positivo. Volteate a ver y voltea a ver a un amigo, una amiga, tu pareja, trata de practicar, practica. Y sí te va saliendo, ¿eh? Sí te va saliendo, definitivamente. Yo lo hago muy seguido y pues ya me sale muy natural, la verdad. Pero yo no era así cuando era más niña. Yo vengo de una familia disfuncional y definitivamente, pues ya los años, las terapias y las docencias y las investigaciones me han ido cambiando para constantemente ser positiva. Pero si me quedo calladita, de pronto la pila se baja, ¿eh? Porque hay un ancestros por allá que jalan. Es energía intencional que les digo. Entonces, por eso es, ponte a hacer cosas y me voy a hacer ejercicio. Y ya, se me pasa. Porque todos tenemos de repente nuestro dark side. Haz un alto antes de hablar y busca lo positivo en cada situación. Y bueno, les recomiendo estos libros, en los cuales de aquí hay cosas de las cuales hablé hoy. Y pues espero que hayamos trabajado el tiempo, que no me haya ido tan rápido. De verdad les agradezco las participaciones y pues su atención. El que nos podamos reír juntos es maravilloso. Hay que seguirnos viendo y conectando sobre todo, por favor. Mi Silvia.